11 de agosto del 2026. ¿Cómo están, amigos y amigas? Para nosotros es un gusto estar en compañía de ustedes a través de las redes sociales de APAC TV, aquí en este Yactapi Perfil. Es nuestro segundo episodio. Así que nada, vamos a invitar que nuestros amigos se conecten a la transmisión en vivo. Recuerden que esta transmisión está siendo retransmitida por las redes sociales de APAC TV, tanto de Facebook, por ahí subimos algunos extractos en Instagram, TikTok, YouTube, por ahí constantemente estamos en compañía de ustedes. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y comenzamos. Saludamos a nuestros amigos y amigas quienes estamos resolviendo temas técnicos, no se preocupen, en pocos instantes retomamos esta transmisión. Decirles que nada, estamos poniendo acá gracias a nuestros amigos auspiciantes quienes hacen posible estos espacios, así que me confirman en dirección técnica y vamos. Aquí nadie juega solo. Todos saltamos a la cancha desde temprano, con las botas bien puestas y con el corazón lleno de ilusión. Construimos cada jugada en equipo, sudamos la camiseta y aunque el partido se ponga cuesta arriba y el oponente parezca más grande, nos damos la mano, seguimos trabajando y no dejamos de buscar el resultado hasta el último minuto. Porque cuando construimos juntos, no hay sueño que no podamos alcanzar. Cemento Selva Alegre, hagámoslo juntos. Estamos ahora sí, muchísimas gracias por estar en compañía de APAC TV, nuestro medio de comunicación. Decirles que hoy, todo el día estuvimos actualizando información que se genera aquí desde el Cantón Otavalo, también desde el Cantón Cotacachi, muy importante lo que se ha dado desde la mañana de hoy, una lamentable situación que hemos cubierto sobre, ustedes sabrán, el aparecimiento de un bebé de pocos días de haber nacido, pues lastimosamente sin vida. Pero bueno, también nos hemos trasladado al Cantón Cotacachi, en donde también se están activando las mesas del COE cantonal para conocer sobre la emergencia tras el incendio suscitado desde la tarde de ayer, 10 de agosto, así que muy importante estos temas. También sabemos que en el Cantón Otavalo, a esta hora, dirigentes del transporte, tanto de la cooperativa 8 de septiembre como Imbaburapa, que están en este momento reunidos dentro de la alcaldía, pues para definir algunos temas y precisamente el incremento de la tarifa de transporte. Entendemos que la ciudad está paralizada, más que todo el centro, porque las unidades han estado justamente posicionadas alrededor de la alcaldía de Otavalo y no han permitido, han prohibido la circulación vehicular, así que tome sus medidas. Esto pues entenderíamos que es una represalia a la medida que se ha tomado días pasados sobre la prohibición del incremento del precio del pasaje. Así que bueno, esta es una pequeña introducción. Ahora sí voy a dar la bienvenida al invitado del día de hoy. Hoy vamos a conversar con Tupac Amaru Anrango Lema. Primero preguntarle, ¿usted es candidato o precandidato? ¿Se inscribió o aún no se inscribe? Todavía seguimos siendo precandidatos. Precandidatos. Ahora sí, por favor, cuénteme un poquito de su trayectoria. Sabemos que usted es precandidato a la alcaldía de Otavalo. Cuénteme, ¿por qué la motivación de participar en estos comicios? Sí, nosotros, muchas gracias a todos los que nos siguen por este canal. Muchas gracias por la invitación de igual manera. Bueno, nuestra motivación fue por esta situación, ¿no? Nosotros hemos estado participando en las luchas sociales, en los procesos históricos del movimiento indígena y a veces nosotros como académicos hemos ido a los centros académicos. Hemos visto esta necesidad, digamos, de levantar la voz, esta necesidad de hablar, pero a veces solo quedamos en esta cuestión analítica, ¿no? Esta cuestión muy de cuartos, digamos, de aulas, digamos, ¿no? Entonces, y hay muchas personas que en este caso a veces solo criticamos, decimos que no me gusta este gobernante
y nos quedamos solo en esa parte, ¿no? Entonces, en mi caso, he dicho, bueno, no vamos a quedarnos cómodamente en ese espacio, en esa situación, bueno, vamos a participar porque si nosotros no participamos, si la gente no participa, si la gente común, por decirlo así, no ponemos, digamos, cartas al asunto, no vamos a poder hacer un cambio, ¿no? Entonces, la motivación ha sido eso, ¿no? La comunidad ha dicho, Tupac, tú has estado en este proceso político, histórico y organizacional, ¿por qué no podemos nosotros intentar y cambiar esta situación? Entonces, hemos, con toda la comunidad, hemos decidido, con toda la familia también, que ha sido del proceso, hemos dicho, vamos a participar y pues aquí nos encontramos. Y ya vamos a hablar un poquito de la comunidad, de la familia, saber desde qué sector es, en dónde vive. Por ahí nos decía, usted es de una comunidad, pero a veces se va a la otra. Sí. Pero recordarles a nuestros amigos que este es el espacio para conocer al candidato, el precandidato. Este es el Yactapi Perfiles, para conocer un poco de la trayectoria y la motivación, como nos ha comentado un poco Amaru. Y nada, para que la gente más que todo esté informada de lo que va a pasar el próximo mes de noviembre. Entendemos también que aquí la campaña oficial inicia desde el 12 al 26 de noviembre. Muy importante que tomen en cuenta estas fechas, pero todavía no estamos haciendo ningún tipo de proselitismo político, simplemente presentando las candidaturas. Entendemos también que del 2 al 17 de agosto se va a dar paso para que todas las personas que quieran participar en los comicios puedan inscribirse de manera legal a través de los formularios del CNE. Así que estos datos para que lo tomen en cuenta, por si acaso por ahí están viendo que ya están realizando campaña anticipada, usted tiene que denunciar de estos temas porque todavía no está permitido. Ahora sí, por favor, usted me dice que tuvo el apoyo de la comunidad y también de la familia. Cuénteme de qué comunidad viene, por favor. Sí, yo nazco en la comunidad de Mojandita de Calpaquí, en la parroquia de Espejo, y también por parte de mi papá, pues soy de Huaycopungo, ¿no? De San Rafael. Tengo el agrado de tener dos familias, ¿sí? Uno que es de Mojandita y otro que es de Huaycopungo. Y mi proceso de vida ha sido eso, ¿no? La formación en la comunidad, pues hemos concebido el concepto de la colectividad, de la solidaridad, de la reciprocidad. Y acá, en cambio, en Huaycopungo, pues hemos tenido esta parte, digamos, organizacional y de lucha. Ustedes saben y ustedes conocen que Huaycopungo ha sido como uno de los epicentros, digamos, donde se hace una resistencia en cualquier nivel. En este caso podemos poner en el campo político, en el campo de la lucha social y en el campo de la economía también, porque los mindalaes también en Otavalo, como los llamamos, antiguo Otavalo, que es Huaycopungo, pues la gente sale con su esterita, sale con sus chochitos. ¿Por qué? Porque ahí se consume y se produce eso, ¿no? Entonces, vengo desde esos dos parámetros culturales y pues yo participando también en el campo Tras académico. de cámaras hablábamos también que, claro, sus padres, su familia son de diversas comunidades, pero sus ancestros, sus abuelos, papás y demás han venido de una lucha colectiva, ¿no? Una lucha que quizás muchos no conocen sobre el primer levantamiento indígena que se dio aquí en el país. Cuénteme un poquito, quizás que por ahí pueden hacer la motivación que tiene ahora, ¿no? Porque dentro de su familia existió el ejemplo de salir y luchar por los derechos. Sí, por ejemplo, mi mamá empezó su proceso político en el conjunto Peguche, donde hacían las formaciones políticas y culturales. Siempre la lucha del pueblo tabal ha sido desde el arte, desde la música, desde la artesanía, pero también siempre poniendo este concepto filosófico, concepto político y sobre todo concepto de globalización. Otavalo siempre tenía este concepto y mi mamá pues viene en esa formación, digamos, tenía 12 años y pues fue invitada por mi tío Pedro Lema pues a Peguche a hacer una formación cultural hacia danzas, hacia música y pues mi mamá se forma en este concepto y luego mi papá se suma, ¿no? Salvador Anrango se suma a este proyecto político-cultural y ya mi mamá y mi papá se hacen como un dúo perfecto, digamos, en el concepto político y artístico. ¿Y qué edad tenía usted? No, mi papá, mi mamá ya tenían 12 años, ellos tenían 12 años. Okay, entonces se suman a este proyecto, se hacen pareja y después nacimos 3 personas, 3 niños, ¿no? Entonces nosotros desde muy pequeño, desde ya en la memoria genética ya llevamos este concepto de la resistencia, de la conciencia, del despertar y la lucha social, ¿no? No es una decisión de hoy para mañana, sino ya uno
por el, digamos, por el dinamismo de la vida, por el entorno donde estamos creciendo, pues ya tenemos como insertado estos principios políticos y filosóficos. Entonces, viene de un proceso, venimos de un proceso ya desde muy atrás. Yo desde muy guagua, yo ya tengo en mi memoria que la lucha social ha sido nuestra forma de vida y nuestra forma de reclamar. Y es justamente muy común ver que dentro de las movilizaciones sociales, dentro de las paralizaciones, no es únicamente las personas mayores, adultas que participan en las paralizaciones, en este reclamo por los derechos, sino que los vemos directamente participando a los niños y de ese cuestionamiento constante que dicen, los niños no deberían estar aquí. Pero hay otras personas que justamente resuelven esto o explican, es necesario hacerlo parte de la comunidad y entender que desde muy pequeño se lucha a través de la lucha, de la resistencia para tener los derechos. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia súper, para nosotros era divertido, ¿no? Obviamente estábamos en guerra, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban por la lucha en contra del Bucarán, mi papá, mi mamá y la otra familia también nos fuimos a Quito, ¿no? Y nos concentramos en la catedral y nosotros teníamos 10 años, 8 años, ¿no? Entonces, los militares nos lanzaban bombas por la catedral y nosotros, niños de 10 años, veíamos como una situación de guerra o de juego, ¿no? Uh-huh. Pero la lucha del movimiento indígena ha sido súper bonito, ¿no? Porque no te meten en este concepto de que la lucha es la guerra y vamos a desangrar y vamos a ganar la lucha, sino siempre la lucha del movimiento indígena como tal, siempre de paso va la música, de paso va la espiritualidad y de paso también va la comida. Entonces es una lucha íntegro, no es una lucha roja nada más, sino es una lucha de arcoíris, de música, de espiritualidad y también se conoce a mucha gente en su punto más sensible, ¿no? Lloramos, cantamos, estamos tristes, nos deprimimos, pero el objetivo de la lucha social en la cual mis padres han enfocado, pues siempre nos han plantado esto, ¿no? De Tupac, a los hijos, a todos los hijos, Tupac, debemos nosotros luchar por la justicia social. Si nosotros no hacemos absolutamente nada, nosotros también somos cómplice de lo que estamos viendo. Entonces, es esa iniciativa, digamos, ¿no? Y esa lucha, también conversábamos, no es únicamente que va desde algunos espacios quizás ya salir a las calles, pero también hay esa lucha desde la academia, desde conservar la lengua, desde conservar incluso el nombre. Y ya vamos a este punto, cuénteme qué significa Tupac. Sabemos que por ahí hubo una especie de polémica sobre el tema de su nombre, así que háblanos un poco de ese significado que usted le da ahora en este día y ya como candidato a la alcaldía. Claro que sí, es un gusto hablar sobre todo de mi nombre. Hay algunas personas que no encuentran absolutamente nada de mi parte, algo que me puedan, digamos, culpar o ponerme algo encima, y se acogen de un nombre que es tan básico, no hay un sentido, digamos, en donde me podrían agredir, digamos, no, sino por el nombre. Pero esto tiene una explicación, y eso quiero aclarar a la gente. Quisiera hacer, digamos, en un contexto panorámico para que podamos ver. Por ejemplo, en la época de los 40, de los 50, acá en Otavalo, cuando nuestros padres venían a la ciudad, no es resentimiento, sino es el proceso de la historia que hay que contarlo para entender por qué es que me ponen el nombre Tupac Amaru y después se ríen, ¿no? Tupac Amaru, Tupac significa resplandeciente, Amaru significa serpiente. Pero quisiera como abordar el concepto de la polémica del nombre, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, acá en los años 40 venía un compañero de Otavalo, digamos de la ruralidad, y aquí la gente, los guardias de la ciudad, quitaban el sombrero y tenían. Y la obligación de esta persona era barrer 2 cuadras. Solo cuando barría las 2 cuadras le entregaban el sombrero. Y después... Por atravesar espacios tan simbólicos como el parque, por ejemplo. No, cualquier lado. Solo venían a la ciudad, cogían el sombrero, se ponían, digamos, se escondían el sombrero y tenían la obligación de barrer. Cuando ya barría 2 cuadras, le entregaban el sombrero. Entonces, ese concepto de discriminación naturalizada, nuestros runas pensaban que era normal antes. Entonces venían a la ciudad, le quitaban el sombrero, ellos tenían que barrer y después le entregaban el sombrero. Esa misma agresión naturalizada queda en los runas.
Entonces, cuando escuchan el concepto, la palabra, el nombre Tupac Amaru, se activa esa autodiscriminación, automutilación, porque vale mencionar... Esperamos un ratito, Ok. vamos unos 2 minutitos, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Recuerden que estamos aquí en Yactapi Entrevistas conversando con Tupac Amaru Anrango, él es candidato a la alcaldía de Ottawa. Precandidato, eso sí. Así que denme 30 segundos y ya volvemos. Recuerden que estamos a través de las redes sociales de APAC TV. Uy, no. Se está acabando muy rápido la batería. Oh. Estamos con los micros. Aquí nadie juega solo. Todos saltamos a la cancha desde temprano, con las botas bien puestas y con el corazón lleno de ilusión. Construimos cada jugada en equipo. Camiseta, y aunque el partido se ponga cuesta arriba y el oponente parezca más grande, nos damos la mano, seguimos trabajando y no dejamos de buscar el resultado hasta el último minuto. Porque cuando construimos juntos, no hay sueño que no podamos alcanzar. Cemento Selva Alegre, hagámoslo juntos. Aquí nadie juega solo. Todos saltamos a la cancha desde temprano, con las botas bien puestas y con el corazón lleno de ilusión. Construimos cada jugada en equipo, sudamos la camiseta y aunque el partido se ponga cuesta arriba y el oponente parezca más grande, nos damos la mano, seguimos trabajando y no dejamos de buscar el resultado hasta el último minuto. Porque cuando construimos juntos, no hay sueño que no podamos alcanzar. Cemento Selva Alegre, hagámoslo juntos. Continuamos. Recordarles que estamos en vivo a través de las redes sociales de APAC TV, aquí en este Yactapi Perfiles, conversando con Tupac Amaru Anrango, el precandidato por la alcaldía de Ottawa. Usted me decía antes de esta corta pausa comercial que existía una especie de racismo naturalizado aquí en el cantón y bueno, no solo aquí en el cantón, sino que en diversos territorios realmente. ¿Cómo ha cambiado ahora? Y respondiendo a la otra pregunta, también quiero que le pueda alinear un poco sobre el significado de su nombre. Sí, como les decía, bueno, mi nombre significa en quichua, ¿no? Dependiendo de cuándo nacías te ponían el nombre. Yo justo nací en Inti Raymi y me pusieron Tupac, que significa resplandeciente, y Amaru significa serpiente, ¿no? Bueno, como les decía, pues antes en el concepto naturalizado de la discriminación, pues los runas pensaban, nuestros abuelitos pensaban que por ser runa ya estábamos condenados a esto, ¿no? Por ejemplo, tenían el cabello largo, cogían el cabello largo y jugaban con nuestro cabello largo, y nuestros padres, para evitar eso, le cortaban el cabello. Ahora nuestros compañeros quichuas, runas, taitas y mamás, cuando tienen un hijo, porque están haciendo la funa a Tupac Amaru, los niños dicen, yo no quiero el nombre quichua. O sea, no están afectando no solo a mí, sino están afectando a toda una generación que está viniendo. En vez de fortalecer el idioma, en vez de fortalecer nuestros nombres quichuas, nuestros mismos quichuas estamos haciendo esto. O sea, no solo me están haciendo, yo ya soy grande, puedo aguantarlo, pero un niño que tiene un nombre quichua, están agrediendo a ellos y eso se llama automutilación cultural. Que pues entre nosotros los quichuas mismos decimos, el quichua es yangashimi, lengua que no vale. Eso es automutilación. Nosotros a los niñitos le estamos cortando el cabello para que no le hagan bullying en los colegios. Eso es automutilación cultural. Entonces, cuando ya no le ponemos el sombrero y cuando ya le ponemos corbatita, no es que están avanzando o desarrollándose culturalmente, sino están automutilándonos culturalmente, nos estamos automutilándonos. Y la gente a veces dice, ustedes mismos no cuidan el idioma, ustedes son los culpables. Y les digo que no es así, sino hay un sistema de comunicación social, hay un sistema del Estado como tal, hay una sociedad insertada el racismo muy interno que hace implícitamente o subjetivamente y la gente dice no quiero utilizar el sombrero porque juegan mi sombrero. Cuéntame un poco su vivencia desde niño, cómo vivió este racismo, no sé si hubo en algún momento, quizás pensó en cambiarse incluso de nombre, ¿cómo vivió usted este tema? Claro, la gente, por ejemplo, justo quisiera abordar esto, ayer estábamos, anteayer estaba en un partido de fútbol y siempre hay un choque, ¿no?, entre personas. Y hay un chico de 14 años, no quichua, se choca a mí y me dice, longo igualado, longo atrevido. Eso me quedó como impactante, ¿no? Porque es un niño de 14 años. Y yo dije,
es que el racismo no se ha terminado aún. A veces queremos calzar en un discurso de romanticismo, ¿no? De que toditos nos llevamos bien, toditos somos entre hermanos. Sí, justamente estábamos hablando con la compañera acá y decíamos, si nosotros nos queremos entre nosotros, nosotros ya hemos dado este paso de hablar el idioma quichua, el idioma español. Nosotros aprendemos en las academias, vamos a las iglesias, hacemos toda la cuestión occidental, pero ¿por qué la otra gente no también asume la lengua quichua? ¿Por qué la otra gente tampoco no asume la filosofía andina? ¿Por qué solo nosotros nomás? Y eso cuando estaba joven yo me preguntaba lo mismo. ¿Por qué solo a nosotros nos obligan? ¿Y por qué ustedes no aprenden el quichua? Y nosotros hemos dicho, nosotros con gusto podemos enseñar el quichua, porque el quichua es el corazón es el idioma del corazón. Se habla de Otavalo, que es la capital intercultural del Ecuador. Realmente es un discurso, lo hemos cuestionado, es un discurso vacío, porque vemos estas expresiones de racismo, especialmente cuando hay paralizaciones, cuando hay luchas sociales, cuando el pueblo se levanta para luchar por los derechos. Pero es un discurso que se mantiene desde la misma alcaldía del Cantón Otavalo. ¿Usted cómo analiza esta situación? Mucho se habla del diálogo, ¿no? Es necesario el diálogo entre pueblos mestizos, pueblo quichua, pero realmente cree que esa es la solución para que se pueda dar ese paso, una verdadera interculturalidad, y no sea únicamente de señalar a los quichuas que pueden hacer música, que pueden hacer, tienen una gastronomía, tienen una vestimenta propia, sino decir, los quichuas tienen voz y voto y tienen el poder de la decisión, y que es necesario ya que se pueda normalizar aquí, que tenemos que olvidarnos del racismo. Sí, la única forma de poder ganar esta brecha cultural, esta brecha histórica, es aprendiendo. Nosotros debemos aprender y debemos enseñar. ¿Cómo aprender de personas que ya son adultas y que durante años han normalizado este tema? Por ejemplo, nos toca a nosotros, como les digo, hay que tomar cartas del asunto. En Otavalo hay racismo y no podemos nosotros evitar eso. No podemos tapar y decir, nosotros todos estamos viviendo feliz y no pasa nada. No, donde hay racismo, hay machismo, y el machismo y el racismo es igual que la delincuencia. Si nosotros asimilamos, naturalizamos el machismo, naturalizamos y asimilamos el racismo. Y es igual que la delincuencia. Y a la delincuencia, al racismo y al machismo tenemos que abordar, tenemos que educar, tenemos que sentarnos. De parte en parte, si nosotros entramos a un diálogo verdadero, no solo hay que poner al runita danzando, al runita haciendo música, sino también tenemos que poner en espacios de tomas de decisión, en espacios de tomas, en este caso en las direcciones, en las planificaciones, tenemos que poner también ahí, no solo para justificar aquí estamos con los indígenas bailando y tomándonos una fotito, sino tenemos que nosotros abrir este panorama, este abanico de que aquí vivimos 70% de quichuas y 30% de mestizos y 10% de otras personas. Eso de ley tenemos que enfatizar. Hay mucho cuestionamiento también, que por ejemplo se realiza alguna especie de diálogo, y aquí no es un diálogo, quizás hay una imposición directa. ¿Cómo asumimos eso? Porque sí lo hemos visto, no hay diálogo, sino es un tema cerrado y de decir, no, aquí se tiene que cumplir porque la mayoría somos quichuas. O sea, ¿cómo tratar de mediar esta situación que se da, sí, se da también? Por ejemplo, nosotros hace 25 años, desde el movimiento indígena Pachacuti, llegamos a una alcaldía con un compañero indígena, sea cual fuere la persona, pero el movimiento indígena llega desde un concepto comunitario, llega desde un concepto solidario, no viene desde un concepto de resentimiento. Nunca lo hemos hecho. Nosotros hemos estado en la gobernabilidad de la municipalidad como Pachacuti, y nosotros nunca lo hemos segregado a nadie. Mucho más, en esas épocas de administración, tuvimos mucho auge en la ciudad y en la ruralidad. Entonces, el indígena como tal, el quichua como tal, siempre viene con esta carta de presentación de amabilidad, con respeto y con amor sobre todo. Y por eso yo les digo, les invito a todos ustedes, que tenemos que construir una sociedad unida, pero en la diversidad. No podemos homogeneizar, no podemos decir, aquí haces lo que yo quiero o lo que yo digo. Así no funciona la política. La política, en el concepto de Noam Chomsky, menciona que es un espacio de diálogo diplomáticamente y educado para buscar el bien común. O sea, ese es el sencillo término que podemos nosotros acoger. La política es un espacio de diálogo.
pero con respeto y igualdad. Pero si tú me presionas, si tú me sometes, si tú me descalificas diciendo que ustedes no tienen el poder, sino yo, ahí ya no es política, ahí es imposición, ahí es agresión histórica. Entonces, nosotros, como Tupac Amaru, hemos dicho, nosotros estamos abriendo los corazones. En quichua decimos, Shungu Paskashka Kaipikanchi. O sea, estamos aquí con el corazón abierto para poder dialogar entre iguales, entre humanos. Tú también comes agua, tomas agua, yo también tomo agua. Tú respiras el mismo aire, yo también respiro el mismo aire. Y podemos entrar en un diálogo, en un punto donde podemos trabajar juntos. Si tú quieres aprender quichua, estamos con gusto para poder enseñarlos. Y viceversa, lo mismo, ¿no? Y lo hemos hecho. Vamos a este punto que usted ya mencionó, está cobijado por Pachacuti realmente, ¿no es cierto? Sabemos que se realizaron las elecciones primarias, sabemos que justamente se dio entre cuatro, si no me equivoco, Sí, cuatro personas. ¿Cómo tomaron su candidatura las otras personas? ¿Existe apoyo de parte de la comunidad para que usted haya sido elegido como candidato? Sí, por ejemplo, nosotros tuvimos más de 1.400 votos. Y dentro de esta pues tenemos 9 juntas parroquiales, 9 parroquias, y también tenemos 2 parroquias rurales, ¿no? Dentro de esta pues la gente de Ilumán, muchas gracias, la parroquia de Ilumán, Miguel Egas, San Rafael, Eugenio Espejo, San Pablo y Quichinche y 2 parroquias urbanas me apoyaron como persona, como Tupac Amaru. Y ellos están apostando a un proyecto político amplio, académico, comunitario, urbano. En ese concepto, pues, tuvimos un apoyo gigante. Y pues los otros compañeros, sobre todo, teníamos un compañero de Miguel Egas, un compañero urbano y un compañero de González, pues, ellos son nuestros compañeros. Ellos están sumándose, ellos están con nosotros trabajando porque seguimos siendo los mismos compañeros. Y nada, aquí la persona que es elegida, la persona que fue designada, implica que tenemos que reunirnos todos y trabajar en conjunto. Y estamos trabajando por ahora, pues, todito el equipo que estábamos participando como precandidatos. Y ahora quiero preguntarle cómo ve, cómo analiza su movimiento político. Una pausa. Vamos a una pequeña pausa. Recordarles que estamos aquí a través de las redes sociales de APAC TV, aquí en Yactapi y Perfiles, para dar a conocer un poquito sobre la precandidatura, sobre las motivaciones más que todo, y sobre los desafíos que vienen ahora de cara a las elecciones seccionales que se darán en el próximo noviembre del 2026. Así que no se despeguen, estamos aquí a través de las redes sociales de APAC TV. Aquí nadie juega solo. Todos saltamos a la cancha desde temprano, con las botas bien puestas y con el corazón lleno de ilusión. Construimos cada jugada en equipo, sudamos la camiseta y aunque el partido se ponga cuesta arriba y el oponente parezca... Esta cara se apagó.